El amor no ha olvidado a nadie. De Gary Renard. Continuación de un paseo por el periodo entre vidas. A veces te hemos dado ejemplos de una forma de viaje mucho más avanzada que denominamos transporte mental. Esto no es lo mismo que la visión remota, en la que pareces estar en un lugar físico, pero ves cosas en la distancia, a veces muy lejos. Tampoco se trata de viajes astrales en los que un cuerpo más ligero, basado en la energía, parece acompañarte. En el transporte mental pareces llevar tu cuerpo físico contigo y experimentar todo lo que los sentidos tienen que ofrecer. Parece tan real como cualquier otra cosa que experimentes cuando crees estar en un cuerpo físico. Quería explicar esto porque no es solo una forma de viajar que puedes practicar aquí, también es la que usan la mayoría de los alienígenas para visitar la Tierra. Si quisieras visitar un lugar situado a 50.000 millones de años luz de distancia, incluso a la velocidad de la luz, tardarías 50.000 millones de años en llegar. No es muy práctico. No obstante, cuando dominas el arte del transporte mental, no tardas nada de tiempo en recorrer esos 50.000 millones de años luz. Entonces, Gary les dice, de modo que eso explicaría las velocidades y maniobras aparentemente imposibles de los ovnis. Los alienígenas usan la mente para viajar y no dependen de las leyes físicas. De hecho, las trascienden. Purcell le dice, sí, y el curso dice que eso es posible, pero lo pone en la perspectiva de la santidad. Tu santidad invierte todas las leyes del mundo. Está más allá de cualquier restricción de tiempo, espacio, distancia, así como de cualquier clase de límite. Para esta excursión vamos a recurrir al viaje astral. Esto se debe a que es el más común que la gente experimenta durante el periodo entre vidas. Muchas personas creen que el cuerpo astral es el alma. Ignoran que el concepto de alma individual, es una idea de separación, mientras que el espíritu real es total, indiviso y no tiene identidad personal. Vamos a darte un breve paseo por lo que puedes ver durante tu periodo entre vidas. Como dicen tanto el curso como los budistas, el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Cuanto más te acerques a tu última vida, tanto más la vida entre vidas se parecerá al universo actual. Si no estás muy avanzado espiritualmente, entonces verás todo tipo de cosas salvajes, como en esa película que te gustó, Más allá de los sueños. Unos pocos días después de que J resucitara a Lázaro de entre los muertos, algunos soldados romanos llegaron hasta él con la orden de matarlo. Pilatos no quería a ninguna persona que hubiera estado muerta paseando por ahí. Los soldados le preguntaron, ¿cómo es el otro lado? Lázaro respondió, es como este. Él estaba muy avanzado espiritualmente. Entonces los soldados lo mataron. En esa vida murió 2 veces. La vida entre vidas puede mostrarte muchos tipos de imágenes diferentes y no es nuestra intención hacer que nada de esto sea real, pero parecerá real. ¿Estás preparado? Gary les dice, no. Nota, en ese momento sentí como si estuviera abandonando el cuerpo. Fue asombroso, como si de repente no hubiera impedimento físico. Seguía pareciendo que yo estaba contenido dentro de un espacio con límites como un cuerpo, pero no había sensación física. Sí una especie de sensación mental. Podía sentir que Artena y Purcell estaban conmigo, pero no los veía. Entonces de repente oí hablar a Artena a través de la telepatía. Artena decía, ahora mismo te parece que estás dentro de cierto espacio limitado. Es el pensamiento de separación. Tanto si se trata de tiempo como de espacio, de cuerpos astrales o de cualquier otra cosa, todo ello se basa en la idea de separación. En el estado en el que te encuentras no hay dolor físico. Esto puede ser muy vivificante, sobre todo al principio.
No obstante, aún cabe la posibilidad de sentir dolor psicológico, y ya llegaremos a ello. Gary les dice: no puedo esperar. Oye, me puedo comunicar, pero me resulta muy extraño. No estoy hablando, no hay labios y no respiro. Esto es desenfrenado. Y Arten le dice: la creencia de que tienes que respirar cuando estás en un cuerpo humano es solo eso, una creencia. Y lo mismo ocurre con la muerte misma, solo es una creencia. Todo está en la mente. De hecho, aún experimentas incluso cuando pareces abandonar tu cuerpo físico que ves con los ojos. Pero no es así, ves con la mente. El cuerpo, sea humano, astral o de otro tipo, en realidad no está allí, porque forma parte de la proyección. Como J nos dice en el curso, no hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista en absoluto. A medida que vayamos avanzando, es posible que tu cuerpo astral parezca desaparecer y sentirás que ves todo con la mente. Pero ese es un estado muy avanzado. Nota. Entonces experimenté que me elevaba más y más. Empecé a ver la curvatura de la tierra. No hacía frío ni calor. Solo la sensación de flotar de forma muy ligera y efímera. Parecía cada vez más conectado con el espacio que me rodeaba, como si me uniera con él. Pude ver distintos continentes, algunos parcialmente cubiertos de nubes, y después salí disparado hacia el espacio. Abandonaba el color de la atmósfera terrestre y me dirigía hacia la oscuridad, aunque aún podía ver el planeta azul que pensaba que era mi hogar. De repente, como si se tratara de una carrera, iba cada vez más rápido. Volé más allá de la Luna, hacia Marte, un planeta sobre el que Arten y Pursah me habían dicho una vez que había albergado vida en el pasado, vida que finalmente emigró a la Tierra. Mientras contemplaba el planeta, el sentimiento era asombroso. Después pasé rápidamente y vi algunos otros planetas reconocibles antes de catapultarme fuera del sistema solar. Entonces, las cosas empezaron a parecer realmente extrañas. Sentí que mi mente era el poder que estaba detrás del movimiento, no el cuerpo astral. Era divertido, pero algunas de las cosas que veía no me resultaban familiares. Mientras viajaba más y más lejos en el universo, a una velocidad que parecía increíble, experimenté un sentimiento inesperado de conflicto. Entonces vi lo que parecían ser dos galaxias. Daban la impresión de estar enfrentadas entre ellas. Arten le dijo: aquí ves un ejemplo del pensamiento interno de conflicto, al que se le está dando forma en un lugar que parece ser externo. Cuando el curso dice que lo que ves es la imagen externa de una condición interna, el significado es literal. Hay un agujero negro en una de las galaxias y está disparando una corriente de radiación y energía contra la otra. Gary les pregunta: ¿dices que estas galaxias están luchando? Estás de broma. Y Arten le responde: en absoluto. Una galaxia pasa a la otra, y esta segunda ataca a la primera, lanzándole una violenta irradiación de partículas. Tal vez te cueste creerlo, pero la separación se representa por doquier en la proyección de tiempo y espacio. Gary les responde: de modo que no solo es la gente. Y Pursah le dice: correcto, y ahora vas a ver algo realmente diferente. Recuerda, en un sueño, es posible mostrarte cualquier cosa que desees y tú puedes proyectar lo que quieras. Solo es cuestión de retirar las barreras que te impiden tener completo acceso al poder de la mente. Nota: a distancia vi lo que parecía una nave espacial. Se hacía cada vez mayor y entonces se volvió gigantesca, lo que me produjo una sensación de asombro. Volví a dirigirme a Arten, aunque no podía verlo. Y Gary les pregunta: ¿qué leches es eso? Y Arten le responde: es una nave espacial pleyadiana. Está en una simple misión de patrulla de su propia galaxia, pero puede ir donde quiera, incluso a la Tierra, en un instante. Pensaba que esa raza de seres era del pasado, les dice Gary.
Y Artén le dice, no, aún siguen por aquí, son un grupo agradable, muy avanzado. Y a medida que más de ellos se iluminan, son menos los que parecen estar aquí. Hemos dicho que la mente continúa dividiéndose y mostrándose en este lugar en forma de imágenes. Pero cuando una raza como los pleyadianos empieza a iluminarse, cada vez son más los que dejan el holograma y se van a casa en Dios. Los iluminados no regresan y la población disminuye. Al final son más los seres iluminados que abandonan la ilusión que los que nacen. Entonces la raza desaparece, pero en el buen sentido. Vuelven al hogar en Dios. ¿Quieres subir a bordo? Y Gary les dice, me están tomando el pelo. Y Purcell le dice, no, vamos, vamos, vaquero. Nota. Un segundo después me encontré dentro de una nave espacial, en un área tan enorme que parecía imposible. ¿Cómo podría alguien hacer algo de semejante tamaño? Entonces dos seres aparecieron de la nada y se presentaron frente a mí. Tenían aspecto humano, pero eran más grandes. Su pelo era rubio. Purcell le dice, los pleyadianos pueden tener un aspecto humano para ti, pero son más atractivos, incluso para los humanos. Este es su aspecto nórdico. También tienen una apariencia alternativa que no han elegido mostrarte. Y Gary le pregunta, ¿por qué no? Puedo sobrellevarlo. Y Purcell le responde, no podemos interferir en la decisión de una raza. Oh, lo entiendo, la norma esencial, ¿cierto? Les dice Gary. Algo así. ¿Quieres plantearles una pregunta? Le dice Purcell. Eran dos hombres y yo les pregunté, ¿cómo controlan una nave tan enorme? Uno de ellos respondió, del mismo modo en que fue construida, por medio de la mente. Podemos ir a cualquier lugar que queramos sin tener que atravesar el espacio. Estamos allí en un abrir y cerrar de ojos. La raza humana llegará a ser capaz de hacerlo, pero tenéis mucho camino que recorrer. Curiosamente, continuó el ser, es posible que un humano viva su siguiente vida como miembro de una raza alienígena, incluso como pleyadiano. Asombroso, pero antes de que pudiera continuar el ser dijo, eso está determinado por tu manera de pensar. Nos gustaría hablar contigo algo más, pero sentimos que tienes que concluir tu pequeño viaje. Deseamos que estés bien. Entonces pareció que estábamos fuera de la nave gigantesca y despegamos de nuevo a gran velocidad. Pasamos cerca de lo que una voz en mi mente me dijo que era Sirio y después Orión. Mi mente estaba empezando a dar vueltas cuando disminuimos la velocidad hasta detenernos. «Mira allí, ¿qué ves?», le preguntó Purcell. «No estoy seguro, parece una especie de túnel», dijo Gary. «Es un agujero de gusano. Muchos de nuestros científicos creen que contienen las mejores posibilidades de viajar de una parte del universo a otra, y a veces pueden usarse para eso. Incluso puedes viajar a través del tiempo. Así es como la mayoría de las razas lo hacen al principio, pero el transporte mental sigue siendo la mejor alternativa para desplazarse», le dijo Purcell. «Oye, si estoy en la denominada vida entre vidas, ¿por qué veo tantas cosas que parecen estar en el tiempo real?», les preguntó Gary. «Es simple, Gary. Se debe a que nada de ello es real, de modo que durante la fase intermedia la gente verá lo que está preparada para ver. Y eso puede variar mucho», les dijo Purcell. A continuación salimos aceleradamente siguiendo la dirección aproximada en la que habíamos venido. Intuí que nos dirigíamos hacia la Tierra, pero de camino había cosas que no entendía. «Ahí ves materia que está siendo destruida por antimateria. Viene de estrellas despedazadas por estrellas de neutrones y agujeros negros», dijo Purcell. «No me daba cuenta de que el universo fuera de nuestro sistema solar era tan violento», les dijo Gary. «En realidad», le dice Purcell, «el universo no se basa en la idea de unidad. La única razón por la que llega a mantenerse de una pieza es que todo él es parte de la misma proyección, y solo hay una proyección. Así nunca puede desmembrarse realmente.
Sin embargo, parece que se descompone, se divide y subdivide muchas veces. A medida que continuábamos, vi un sol que supuse que era el nuestro. Podía ver las líneas de los campos magnéticos y las ondas que parecían recorrerlo. Artem me dijo, son oleadas solares. Llevan la energía del sol en todas las direcciones. Son un componente importante del sistema electromagnético que regula el movimiento de tu sistema solar junto con la gravedad. A medida que se extienden por el universo, se conectan por doquier con acciones similares. Mientras me desplazaba aceleradamente hacia el Sol, volví a ver los planetas de mi sistema solar y la Tierra se aproximaba con rapidez. Volvimos a entrar en la atmósfera y nos dirigimos hacia Norteamérica. Nos concentramos en una parte concreta del país. Sabía que no era la zona donde yo vivía. Una ciudad se acercó más y más. Puesto que había estado en Chicago, reconocí su posición sobre el lago Michigan. El perfil de la ciudad era más grande que el que yo recordaba y a medida que nos acercábamos distinguí más edificios individuales y después uno que parecía un hospital, porque tenía lo que parecía ser una entrada de emergencia. Sin embargo, los edificios eran diferentes de aquellos a los que yo estaba acostumbrado. Eran más futuristas. Entonces, de repente, estaba dentro de lo que parecía una sala de operaciones. Una mujer estaba a punto de dar a luz. Gary les pregunta, ¿quién es? Y Purcell le dice, nuestra madre. ¿Qué? Le dice Gary.